Pues un gusto estar aquí con ustedes. Como les comentaron, yo soy Jessica González, yo soy Channel Account Manager de HubSpot. Van a escuchar que mi acento es un poco diferente. Yo me encuentro en Colombia. Tenemos todos los headquarters para Latinoamérica desde aquí, desde Bogotá. Bueno, que usualmente hoy no estoy en Bogotá, estoy en otra ciudad. Pero entonces estoy muy contenta de estar otra vez en otro Zebra Day aquí conectado con ustedes. Y hoy queríamos hablarles un poco acerca de cómo se ahorran tiempos a través de las automatizaciones. Entonces, por favor, hagan todas las preguntas que tengan en el chat, van a tener personas que van a estar respondiendo y al final también vamos a tener un espacio para resolver cualquier duda que estén teniendo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les conté un poquito quién soy yo. Soy la Channel Account Manager que trabaja muy de la mano con Zebra. Básicamente, mi rol dentro de HubSpot es ayudar a mis agencias a crecer y la mejor manera de hacerlo es ayudando a sus clientes a crecer, entendiendo muy bien cuál es su modelo de negocio, cuál es el modelo financiero, ese modelo operativo y a partir de ahí entender cómo las automatizaciones pueden ayudar a crear esos procesos eficientes para poder escalar. Ahora, hay un dato curioso con el que casi siempre me gusta iniciar para que me conozcan un poquito más y es que yo creo que todas las personas que estamos acá conectadas, creo que soy la que mejor baila salsa. Ahora, si hay alguien que baila mejor salsa, por favor, levante la mano y diga que acá también está. Bueno, entonces para iniciar un poco con esta parte de este training que tengo para ustedes y esta charla, quiero mostrarles cuál fue la agenda que quise preparar. Primero vamos a hablar un poco de qué son procesos eficientes, ya después de ahí vamos a hablar un poco de qué son procesos de automatización de negocio como definición, como tal. También vamos a hablar más allá de una automatización per se, por qué es importante para una empresa crear estos procesos eficientes. Y después me gustaría como mostrar algo de un paralelo en lo que usualmente vemos que es lo que pasa con nuestros clientes o nuestros prospectos cuando hablamos con ellos y son cómo son esos procesos tradicionales que utilizan las compañías versus cómo serían esas automatizaciones y procesos eficientes y cómo esto ayuda a ahorrar tiempo en cada una de las áreas. Y finalmente vamos a hablar acerca de los beneficios de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, iniciando y hablando un poco acerca de qué son procesos eficientes. Entonces, haciendo esta presentación, quise irme a la definición per se que hay en el diccionario para entender y poder explicarles bien qué es un proceso eficiente. Entonces, cuando fui al diccionario, encontré esta definición en donde dice es cómo lograr que haya una productividad para encontrar que haya el máximo resultado con la mínima cantidad de recursos invertida. ¿Cierto? Eso es un proceso eficiente. Entonces, aquí me encantaría contarles como una metáfora que es la que yo siempre utilizo con mis clientes y mis prospectos. Entonces, pensemos que todas las compañías, año tras año, lo que buscan es crecer, ¿cierto? Ese crecimiento lo están buscando por medio seguramente de, perdón, voy a minimizar esto acá mejor para que puedan ver mejor. Ese crecimiento que están buscando año tras año vendría siendo como esa meta que buscan de incremento de ventas durante pues, la pasada de los años. Ahora, piénsenlo, y no sé si en Chile pasa, porque aquí en Colombia pasa un montón, y es que a la gente le gusta mucho ir a fincas, ¿cierto? Y hay ciertas fincas aquí en Colombia donde son muy difíciles de acceder. Entonces, piensen que la meta es como la finca, ¿cierto? Esa meta de las compañías vendría siendo en esta analogía como la finca. Ahora, si el camino para entrar a esa finca es difícil, tiene mucha trocha, tiene mucho barro, tiene muchas piedras, los carros se pueden quedar quietos en las subidas para esta finca, pues va a ser que solo los camperos y las camionetas que son muy grandes puedan llegar a tener acceso a esta finca. Por el otro lado, y el éxito aquí de un proceso eficiente se da cuando se puede pavimentar el camino para llegar a esta finca. Ahí sí estamos hablando de cómo podemos ayudar para que no haya una barrera en donde solo las camionetas puedan entrar, sino cualquier persona pueda entrar, sea que tenga un carro, una bicicleta, quiera ir a pie, pero cualquier persona pueda entrar a esta finca. Entonces aquí lo que quiero contar un poquito con esta analogía es, si todas las compañías empiezan a invertir y empiezan a pensar en cómo crear ese pavimento para que todas mis diferentes áreas y mi cliente final entre muchísimo más fácil a la finca, estamos hablando de cómo crear procesos eficientes. ¿Listo?
Ahora, ya entendimos que es un proceso eficiente, ya lo entendimos muy bien con ese proceso, con esa analogía de la finca. Ahora empecemos a hablar un poco de qué significa y qué es todo esto que casi siempre estamos escuchando de que son automatizaciones de procesos de negocio. Entonces, también quise irme a la definición per se que hay en el diccionario. Y dice que una automatización de un proceso de negocio es cuando las empresas empiezan a utilizar tecnología para completar las tareas del día a día en las diferentes áreas de la compañía y digamos que en todo el ecosistema operativo. Entonces, si pensamos de la manera tradicional, como las compañías están acostumbradas a, digamos que a existir, en las áreas vienen trabajando de una manera bastante descentralizada, en donde casi, no voy a decir casi nunca, sino en algunas, digamos que unas pocas, ya han empezado a utilizar tecnología, tanto en todas las áreas transversales que son transversales a todas las compañías, marketing, ventas y servicios. ¿Qué es lo que usualmente hacen las compañías? Trabajan de manera descentralizada. Marketing se encarga de hacer estrategias por alguna parte para conseguir oportunidades, ¿cierto? Esas oportunidades las pasa de manera centralizada a ventas, pero lo que viene resultando es el cliente, pero ese cliente no es el centro de todos esos procesos de la compañía, sino es solo el resultado. Entonces, aquí en cómo la automatización de procesos de negocio empieza a agregar valor a las organizaciones, es en cómo crear procesos eficientes que permitan apalancar mi crecimiento, creando una optimización de marketing, pudiendo generar demanda de manera sostenible en el tiempo, donde siempre pueda estar generando demanda, ¿cierto? Cómo se generan procesos sistematizados y automatizados para incrementar la productividad de mi equipo comercial, ¿cierto? Ahí es donde se va a empezar a ver ese crecimiento que estoy esperando. Entonces, ¿cómo puedo incrementar esa productividad con los mínimos recursos? No incrementando mis costos operativos, por ejemplo, por nómina del área comercial. Y finalmente, ¿cómo puedo empezar a automatizar muchos de los procesos para reducir costos operativos del área de servicio al cliente, pudiendo automatizar mucho de los procesos y enfocándonos en los requerimientos que requieren y tienen un alto valor para el área? Entonces, si nos damos cuenta acá es cómo podemos empezar a trabajar por medio de esta automatización, pudiendo eliminar tantas tareas redundantes, tanto en marketing, ventas y servicio, y pudiéndonos enfocar en lo que cada área necesita para trabajar de manera más óptima e incrementar la productividad tanto de ventas como de servicio al cliente. ¿Listo? Ahora, antes de empezar a hablar un poco acerca de cómo la automatización nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿cierto? También a ser costo eficientes, ahorrar dinero y demás, me gustaría ir como un paso un poquito más alto y pensar por qué es importante las automatizaciones, por qué es importante ahorrar tiempo para las compañías y por qué es tan importante y que últimamente hemos escuchado estos temas de automatizaciones. Entonces, pensémoslo de esta manera. Todas las personas que están conectadas acá, seguramente todas están trabajando en una compañía donde a todos nos ha pasado que año tras año se busca un incremento en ventas, ¿cierto? Bien sea el incremento del IPC o tienen crecimientos que son súper agresivos, 300%, 200%, el 50%. Ahora, las compañías hoy en día están acostumbradas a tener este incremento de ventas año tras año basados en métodos tradicionales. Y cuando digo métodos tradicionales, ¿a qué me quiero referir? En que año tras año, si bien yo tengo una porción de crecimiento que quiero llegar a alcanzar, estoy empezando de cero, porque si quiero crecer y estoy acostumbrado a crecer con nómina, entonces necesito incrementar mis puestos de ventas en un tanto por ciento para poder llegar a esa nómina. Si estoy acostumbrado a crecer por anuncios, entonces sabemos que los anuncios viven en una etapa de tiempo solo específica cuando digamos, estén en vivo. Pero todas esas estrategias viven en esa ventana de tiempo que solo están existiendo cuando yo les estoy dando vida. Ahora, ¿por qué es importante una automatización para las compañías? Es porque aquí es donde empezamos a generar ciertas automatizaciones basadas en un contenido relevante, si queremos verlo como todo el ciclo, en donde lo que buscamos es que haya un crecimiento año tras año, pero que de manera constante las compañías puedan empezar a generar demanda de manera sostenible para que su equipo de ventas siempre tenga demanda con quien trabajar.
Y de esa manera, la misma automatización me va a poder empezar a ayudar a segmentar esa base de datos de leads que todo el tiempo yo estoy captando para poder saber quién debe trabajarla, a quién debemos madurar y quién se va a convertir en mi cola de marketing. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Más allá de automatización, más allá de tecnología, pensémoslo mucho más a blanco y negro. Es cómo las compañías, y por qué es tan importante, es porque todas las compañías buscan un crecimiento y necesitan nuevos clientes o incrementar el valor de por vida de cada cliente año tras año para alcanzar esas cuotas comerciales. Ahora, aquí la importancia de la automatización es más bien cómo se entiende desde un punto de vista de cómo se captan esas bases de datos y se entiende que al momento de captarse, no todos los contactos se pueden trabajar de la misma manera, sino como por medio de automatizaciones se puede empezar a entender cuáles son esos contactos que están dentro de mi base de datos para entender cómo voy a cumplir la cuota de este mes y cómo se rota automáticamente al área de ventas todas las personas que entren dentro de mi base de datos que tengan un encaje alto porque pueden pagar mi producto y al mismo tiempo porque están teniendo un alto interés en mi empresa. Pero por el otro lado es entender cómo voy a cumplir mi cuota seguramente el próximo mes, entendiendo que tengo personas que tienen un encaje alto porque pueden comprar mi producto, pero no están interactuando con mi marca como debería. Entonces aquí es donde marketing empieza por medio de automatización también a madurar esa demanda. Y por el otro lado, es cómo puedo empezar a pensar en cómo voy a cumplir mi cuota dentro de 3 meses. No estoy nada más asando y comiendo, sino cómo a partir de esfuerzos que yo haga hoy, puedo empezar a captar demanda para cumplir mi meta el próximo trimestre. ¿Listo? Y finalmente, cómo también creo procesos de automatización para entender que de todos esos contactos que yo empiezo a captar, seguramente van a haber unos que no van a tener un buen encaje porque pues nunca me van a poder comprar mi producto o servicio y no debo gastar recursos en ellos. ¿Listo? Entonces, hablando un poquito, ya entendiendo un poco qué son esos procesos de automatización, qué son procesos eficientes y por qué son importantes, aquí me gustaría entrar y empezar a hablar un poco acerca de cuando hablo con nuestros prospectos y clientes, entender dónde existen esos procesos de marketing tradicionales que quizás estén teniendo como ciertas alertas de decir, aquí necesito empezar a generar automatizaciones para empezar a ahorrar tiempo y ahorrar, digamos, que sean costo eficientes. Entonces, para empezar, tengo algunas preguntas aquí en la parte derecha de mi diapositiva y me gustaría que todas las personas que estén aquí conectadas empiecen a leer cada una de ellas y a decir si es algo que les está pasando o no. Mientras que lo hacen, normalmente cuando hablamos con clientes, la manera como generan demanda desde una perspectiva de marketing, termina teniendo techo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dependen de llamadas en frío de los ejecutivos comerciales, necesitan empezar a hacer prospección en frío para alcanzar esas cuotas comerciales. ¿Por qué tiene techo esto? Porque tienen recursos limitados, que son su fuerza de ventas, y para poder crecer quizás un 250, 20%, necesitaría estar pensando en cómo incremento mi presupuesto para que tener ese 20, 50, 300% de más de mi fuerza laboral, es de mi fuerza comercial. Eso quiere decir que el techo está en cómo tienen ese incremento de presupuesto para incrementar los costos de nómina desde el área de ventas. Ahora, muchos otros clientes también generan demanda y generan nuevos prospectos por medio de temas de pauta, por ejemplo. Todo esto no quiero decir que esté ni bien ni mal, sencillamente que hay ciertos retos cuando hablamos de estas tácticas. Y eso quiere decir que si también quieren incrementar en un 500% el próximo año, pocas empresas dicen yo tengo un 500% este año de un nuevo presupuesto para pauta. ¿Listo? También piénsenlo cuando estamos hablando de empresas que son más grandes, que les gusta pautar en televisión o que les gusta estar en vallas publicitarias en la calle. ¿Realmente están llegando a toda la audiencia que necesitan llegar? ¿Cómo están haciendo para asegurarse que el cliente que ustedes necesitan o el prospecto pasó por la valla en ese momento que necesitaba pasar o vio el comercial o escuchó la radio en ese momento? Entonces, aquí es donde empezamos a ver todas estas tácticas terminan teniendo un techo hasta algún momento. Y aquí donde se empieza a poner la ecuación un poco más difícil es porque usualmente cuando hablamos con nuestros prospectos o clientes, todos los contactos que captan los trabajan de la misma manera.
Y eso termina afectando la productividad del área comercial, porque no saben de todos esos contactos en serio quién está en un punto de decisión, quién hasta ahora solo está considerando, me está tal vez comparando con alguien más, o quién hasta ahora solo está iniciando en ese proceso de conversión. Entonces, como todas esas estrategias viven de alguna manera aislada, termina siendo muy difícil para el área de marketing y para el área directiva de una compañía poder medir el retorno de inversión de cada uno de los esfuerzos de marketing. Ahora, si ustedes respondieron a todas las preguntas de la parte derecha o algunas de ellas que sí, que es algo que está pasando hoy en día, aquí es donde la automatización puede empezar a ayudarles a ahorrar tiempo desde la perspectiva de marketing. Entonces, siempre me gusta tomar a Zebra como ejemplo, porque lo hacen muy bien y ya entienden muy bien cómo es utilizar este tipo de automatizaciones. Entonces, haciendo muy juiciosa mi investigación, entré a Google y empecé a revisar, puse algunas búsquedas en Google, ¿cierto? Entonces dije, muchas de las personas quizás después de esta reunión o de este webinar van a empezar a tratar de entender un poquito más de qué es una automatización de marketing digital. Entonces, las personas que lo hagan seguramente cuando vayan a Google van a encontrar esta, digamos, como este pantallazo que acabo de poner acá. Zebra está posicionado como el primero sin estar pagando un solo peso para aparecer acá. Eso quiere decir que ya entendieron muy bien cómo es una estrategia para poder estar captando demanda de manera recurrente. Zebra en este momento creó una estructura de demanda sostenible y optimizada en el tiempo para que su área de ventas siempre tenga oportunidades con quien trabajar. Ahora, aquí la automatización cómo empieza a ayudar, no solo es generando esa base de datos, sino es cómo convierto a esas personas que entran en el website para empezar a saber un poco más de ellas y poderlas empezar a segmentar en la matriz que les mostré ahora. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de llamados a la acción, en donde dice realiza una auditoría de tu sitio web. Sencillamente ponen la URL, el email y dice audita ya mismo. Dependiendo de eso, Zebra ya tiene sus flujos de automatizaciones internos para saber quiénes son urgentes, con quienes deben empezar a trabajar de una manera inmediata y quiénes pueden empezar a madurar porque saben que pueden llegar a ser clientes más adelante. Ahora, todo esto empieza a pasar y estas automatizaciones empiezan a ayudar creando criterios dentro de la herramienta para que se pueda empezar a calificar de manera sistemática a los diferentes contactos que entran dentro de la base de datos. Entonces recordemos que ahorita hablamos un poco de cómo hacer para que no todos los contactos se trabajen de la misma manera, sino saber qué área necesita trabajar los diferentes contactos. ¿Listo? Y de esa manera, la automatización en marketing va a empezar a ayudarles a asegurar que haya un seguimiento a todos los contactos que se captan y que hayan y que tengan o potencial para vender más adelante o que ya estén listos para comprar su producto o servicio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esto cómo se ve? Ya entiendo un poco a nivel de concepto, pero ¿cómo se ve esto dentro de la herramienta para poder empezar a apalancar estos procesos? Entonces quise tomar acá un pantallazo muy rápido de nuestro querido amigo Héctor de CRM. ¿Qué es lo que me permite ver a mí desde ventas y marketing y servicio al cliente? Es todo lo que pasa con relación a Zebra y HubSpot. Entonces, de esa manera yo cuántas acciones y comportamientos Héctor está teniendo con HubSpot. Entonces yo puedo ver que se le envió un email en junio 14, también puedo ver que estuvo revisando algunas páginas dentro de nuestra página web. Estuve bien también que estuvo revisando algunos de los emails que se enviaron la semana pasada. Entonces, si nos damos cuenta, me permite medir cuáles son todas esas acciones y comportamientos donde yo ya puedo empezar a medir cuál es el encaje y cuál es el interés que Héctor tiene con mi producto o servicio. Entonces, a partir de aquí, esos procesos automatizados pueden empezar a apalancarse en la búsqueda de listas estáticas y dinámicas que HubSpot permite hacer, en donde todas las personas que están conectadas hoy acá con una herramienta de automatización podría decir, HubSpot, necesito que me muestres todas las personas que han buscado mi página de precios en los últimos 30 días y tengan una calificación mayor al 80%. De esa manera, automáticamente HubSpot pasa a tener una base de datos así de grande, me lo reduce a un universo donde ya estén personas mucho más enfocadas en un punto de decisión y a partir de acá
Empiezo a nutrir cada uno de esos contactos dependiendo cuál es el puntaje que esta herramienta por medio de procesos sistematizados le va a dar por ese interés y ese encaje que va teniendo. Ahora, todo lo que les acabo de mostrar puede vivir tanto de manera aislada, pero empieza a crearse procesos a escala cuando viven por medio de flujos de automatización. Estos flujos de automatización empiezan a reducir una cantidad de errores humanos, a reducir tiempo, a ser muchísimo más eficientes, porque son criterios que le damos a la herramienta para que ella misma sea quien guíe el proceso de nutrición de cada uno de esos contactos. En donde en este ejemplo lo que quise poner es todas las personas que hayan visitado mi página de precios en la última semana, vamos a empezar a enviarles un email tan pronto lo revisen y no hayan contactado a nadie de ventas, vamos a enviarle un email diciendo, sé que estuviste revisando nuestra página de precios, agenda aquí con un especialista para poder ayudarte y resolver cualquier duda. Si en 2 días no me ha respondido absolutamente nadie, entonces voy a enviarle un siguiente email donde le digo, mira, te dejo el link de reuniones para que puedas reunirte con un especialista. Si me responde, le voy a rotar eso a un vendedor. Si no me responde, entonces voy a hacer otras actividades para tratar de nutrir ese contacto. Entonces, si pensamos, imagínense la cantidad de equipo que tendrían que tener para llevar un seguimiento por cada uno de los contactos que se capte dentro de la base de datos. Aquí, ¿cómo se ahorra tiempo? Porque sencillamente le ponen los criterios a la herramienta y la herramienta empieza a trabajar nutriendo cada uno de sus contactos y segmentando para saber quién se rota automáticamente a ventas y a quién se debe empezar a nutrir más adelante. ¿Listo? Ahora, pensando ahora desde una perspectiva de venta, ¿cierto? Acá ya estamos hablando de cómo ayudar al área comercial. ¿Y qué es lo que usualmente y los retos que nos cuentan de sus procesos de ventas? Entonces, usualmente la manera como las áreas de ventas trabajan es que llegan a tener tantos procesos manuales y repetitivos que para el vendedor es muy difícil saber dónde invertir su tiempo para alcanzar sus cuotas comerciales. Algunas veces tienen que llenar diferentes documentos de manera descentralizada. Esto también afecta la toma de decisiones directiva para saber qué tanto está ese forecast o ese pronóstico de ventas que tengo mensual, trimestral o anual, ¿cierto? También nos cuentan que usualmente uno de los retos es que casi siempre tratan de hacerlo con equipos comerciales que se encargan de hacer prospección en frío y que no tienen contexto, donde tratan de entender un poco qué tanto encaje tienen por la cantidad de empleados, por la cantidad, no sé, de ingresos que tengan en promedio mensual para ver si se puede pagar el producto o servicio, pero no tienen contexto para saber qué tanto interés tienen con la marca. Para de esa manera saber qué ventas iba a trabajar con alguien que ya esté en un punto de decisión. Ahora, por otra parte, también nos cuentan que uno de los retos es que todos los contactos, ventas los trabaja de la misma manera. Y Tim, si hay algo que se nos quede acá en este momento, es que si todos los contactos se trabajan de la misma manera, la productividad de mi equipo comercial va a disminuir. Eso quiere decir que cada vez va a ser más difícil llegar a la cuota. Y si volvemos al inicio de esta presentación, es cómo con menos recursos puedo hacer más productivo a mis diferentes áreas. ¿Listo? Ahora, existen estudios donde dicen que se debe asegurar como mínimo 7 intentos de interacción con cada uno de mis contactos, pero nos damos cuenta que las personas del área comercial hacen máximo 1 o 2 intentos y es completamente entendible. Si tienen una meta que cumplir, pues sencillamente entonces están enfocados en cómo voy a cumplir mi cuota ahora y quien me dijo que no, no le va a hacer seguimiento, yo necesito enfocarme en quién está listo en este momento. ¿Listo? Ahora, el problema está es cómo un vendedor va a saber dónde invertir tiempo si no cumple esa cuota, ¿cierto? Y finalmente, pues no se tiene visibilidad de las oportunidades que tal vez se quedan quietas, pero más adelante quizás puedan volverse en una buena oportunidad de ventas. Ahora, ¿cómo se ahorra tiempo con la automatización en ventas? Entonces aquí es donde las herramientas empiezan a ayudarle con una métrica que es supremamente importante para el área y es cómo se puede incrementar la productividad por representante rotando automáticamente la demanda calificada a ventas. Entonces en este ejemplo que les quise poner acá es un ejemplo de un flujo de automatización donde se dice el criterio es todos los leads que estén calificados como un lead caliente rotar automáticamente a ventas. Pero no solo rotar automáticamente a ventas, sino también
asignarle una tarea a ese vendedor para que haga un seguimiento a esa oportunidad de ventas. Y cómo esta misma herramienta puede empezar a convertirse en esa guía para el vendedor para saber dónde invertir su tiempo para cumplir sus cuotas comerciales. De esa manera no estoy teniendo un incremento de ventas por un incremento de un costo operativo de personas nuevas de un equipo de ventas, sino estoy creciendo por medio de procesos que me generen productividad. ¿Listo? Y de esa manera también se pueden crear estos flujos de automatización para apoyar al equipo de ventas para encontrar estas oportunidades. Entonces, aquí es donde los autoprospectadores pueden funcionar un montón, en donde marketing puede empezar a generar estrategias donde recaigan o impacten en el calendario de los vendedores y de esa manera puedan empezar procesos comerciales con cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo más se puede incrementar la productividad por representante? Utilizando las automatizaciones que hay en la parte de ventas. Entonces, ¿cómo poder generar notificaciones para poder tener alertas cuando un negocio esté quieto por más de X cantidad de días? De esa manera se puede ahorrar muchísimo tiempo con estas alertas y se puede empezar a reducir la cantidad de tiempo de cierre de oportunidades. Por otra parte, con el uso de secuencias se puede empezar a reducir tiempos de respuesta de los clientes para agendar reuniones en los calendarios de los vendedores. En vez de que un vendedor esté escribiendo un mismo email una y otra vez, se pueden automatizar por medio de estas secuencias con una serie de mensajes que no va a vivir desde desde una perspectiva de que el vendedor envíe distintos emails, sino solo se enrola una vez y la herramienta se encarga de enviar 5, 6 o 7 interacciones mínimo para asegurar que caigan en una reunión dentro del calendario de los vendedores. Ahora, es cómo empiezan a utilizar todas esas automatizaciones para poder llegar a automatizar esas tareas administrativas, reducir tantos procesos manuales que se tengan y de esa manera asegurarnos que haya un buen seguimiento sobre cada una de ellas, igual que con las notificaciones. ¿Listo? Y finalmente, hablando de cómo son esos procesos tradicionales de servicio al cliente. Entonces, usualmente cuando hablamos con nuestros prospectos o clientes, nos dicen que el área de servicio al cliente es el área más difícil de escalar porque es la que más costos operativos intrínsecos trae, ¿cierto? Es más fácil contratar a un vendedor que contratar a alguien de servicio porque termina siendo un costo operativo. Entonces, eso lo empeora un poco más cuando existen trabajos manuales para generación de tickets, por ejemplo, cuando se manejan de manera descentralizada o se hacen por medio de emails, cuando acá también todos los contactos se trabajan de la misma manera y quizás no todos los clientes sea necesario crear tickets, sino podemos ayudarlos a buscar respuestas. También nos dicen que no existen procesos dentro del área de servicio al cliente que asegure que se están dando solución a las dudas o requerimientos que el cliente tenga. Eso hace pues que los costos operativos empiecen a aumentar, pues porque necesitan empezar a contratar muchas más personas de servicio al cliente para garantizar que se dé una solución a cada uno de esos requerimientos. Ahora, ¿cómo ayudamos por medio de automatización al servicio al cliente a ahorrar tiempo? Uno, supremamente importante porque por medio de los bots y las automatizaciones se va a empezar a determinar de manera sistemática y automática cómo, cuando un cliente puede darse solución por medio de un autoservicio y cuando sí es necesario que haya una intervención por medio de un equipo de servicio al cliente donde se puedan empezar a generar tickets. Y estos tickets también viven dentro de estos flujos de automatizaciones, donde las compañías pueden ahorrar una cantidad de tiempo diciendo, clientes que tengamos un ticket abierto, pero no hemos dado resolución en menos de 2 horas, necesito que me alertes al manager y se rote a otra persona de servicio al cliente para asegurarme que vamos camino al éxito solucionando el requerimiento específico de ese cliente. Ahora entonces aquí piénsenlo, es cómo se crean estos procesos a escala para reducir costos operativos, donde automaticemos muchos de los procesos que el cliente puede solucionar por él solo y se automaticen procesos para rotar el área de servicio al cliente solo cuando sea supremamente necesario. Y finalmente, cómo se automatizan muchos procesos para asegurar que haya una
resolución y la satisfacción del cliente siempre sea óptima por medio de nuestras encuestas de satisfacción. Entonces, esto es un poco lo que tenía planeado para hoy, creo que lo alcancé a hacer como en 30 minuticos máximo. Con lo último que me gustaría cerrar acá es por qué las automatizaciones son tan importantes para tanto el área de marketing, ventas y servicios y cómo nos ayuda a ahorrar tiempo. Es porque las empresas necesitan utilizar tecnología para poder eliminar tantas tareas manuales y enfocarse en lo que en serio agrega valor para cada una de esas áreas, donde ayudamos a reducir tiempos por medio de estas automatizaciones, a ahorrar dinero y evitar muchos de los errores humanos porque son criterios que se ponen dentro de una herramienta, donde podemos empezar a alinear diferentes áreas y donde va a ser muchísimo más fácil agilizar la información entre las diferentes áreas porque va a vivir de una manera centralizada, donde siempre buscamos incrementar la productividad por representante comercial para crecer por medio de productividad y no por medio de costos operativos, encontrando también oportunidades no solo para generar un nuevo mercado, sino para generar nuevas oportunidades dentro de las bases instaladas ya de clientes que tengo por medio de ventas cruzadas, reduciendo costos de adquisición y mejorando la satisfacción de cliente. Entonces, esto es un poco lo que tenía preparado hoy para ustedes, donde hablábamos un poco de cómo estas automatizaciones nos ayudan a ahorrar tiempos. No sé si hayan preguntas por acá. Muchas gracias, Jessica. Te pasaste con toda la presentación. Y sí, tenemos alguna pregunta. La primera fue de Sebastián, que era una... Parece que no me veía. Ahí sí, tengo problemas apretando la cámara. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya, ok. Muchísimas gracias. Y sí tenemos preguntas. La primera fue de Sebastián y era un tema de soporte que nosotros nos pusimos a disposición para resolverlo. Así que ya por interno Sebastián sabe cómo hacerlo. Y otra de las preguntas es, ¿qué estrategia de nutrición de leads es más efectiva o por dónde debería empezar? Listo, entonces yo creo que es muy importante primero entender, y creo que lo dije a lo largo de la presentación, entender que todos los contactos no se comportan de la misma manera. Entonces, ¿por dónde se debe empezar? Entendiendo que el camino de conversión para todas las personas que tú captas va a ser de manera distinta y cada uno de esos contactos debe tener una nutrición diferente. Por eso es muy importante poder empezar a entender qué tanto encaje tienen en tu compañía y qué tanto interés están teniendo para saber cuál es el camino de conversión para cada uno de ellos. Porque si estoy tratando de nutrir a una persona que vi que ya entró a mi página durante la última semana y también me di cuenta que puede llegar a tener un buen encaje, seguramente la nutrición de ese contacto ya sería agenda una llamada con un especialista. Pero si es una persona que hasta ahora me está descargando un ebook de mi marca contra la competencia, quizás todavía no sea necesario rotar a un equipo de ventas, sino ahí sea necesario enviar un siguiente email donde yo le hable de cómo ayudamos a empresas de su industria. Entonces aquí mi consejo es que entiendan que no todos los contactos se trabajan de la misma manera y poder entender y segmentar muy bien esa base de datos para saber dentro de esa matriz que les mostraba cuál debe ser la maduración y nutrición de cada uno de esos contactos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra acá que es bien concreta. Si uso otro CRM, ¿es fácil hacer la migración a HubSpot? Existen diferentes CRMs con los que nosotros ya tenemos una integración en donde solo son conectores y eso lo van a poder ver si entran a HubSpot y buscan ecosistema HubSpot. Pueden poner el CRM que es y miran a ver si ya hay una integración nativa. Si no, se puede jalar la información por medio de diferentes archivos y formatos para que ya se pueda subir de manera offline.